He titulado el tema de hoy o el mensaje de hoy, Caminando hacia la sanidad, caminando hacia la sanidad. Y quiero iniciar con un versículo dándole continuidad al tema que les decía hace un momento que pude compartir en la semana de la consagración. La Reina Valera 1960 en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le contesta, Pedro vuelve a contestarle, ¿hasta 7? O sea, Pedro le pregunta que cuántas veces debía perdonar a aquel que pecara contra él. Y Pedro mismo como que le da la respuesta, le dice, ¿hasta 7? Es decir, Pedro estaba contestando la pregunta que le estaba haciendo al Señor. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, Pedro decía, 7 veces como que puedo perdonar, pero el Señor se fue mucho más allá y le dijo, no, Pedro, vas a tener que perdonar 70 veces 7. Wow, es decir, el Señor quiere que nosotros vayamos mucho más allá, siempre va a demandar de nosotros. ¿Y sabes por qué va a demandar esa obediencia y por qué nos va a exigir o va a pedir más? Porque Él sabe que nosotros somos hechura de sus manos, porque sabe que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y porque Él sabe que cuando nosotros decidimos creerle y obedecerle, el poder de Dios se va a manifestar en nosotros, ayudándonos a hacer aquello que, entre comillas, creemos que nos cuesta mucho. Y es que cuando hablamos de perdón, a veces hay un rechazo. Cuando tocamos la palabra perdonar, a veces hay un rechazo y se vienen argumentos a nuestra mente. No sé cuántas están pensando, necesito perdonar, pero a esta persona no la quiero perdonar. Me hizo tanto daño, yo tengo un listado para perdonar, pero tengo un listado de los que no quiero perdonar. Pero también hay un rechazo a veces hacia la palabra perdón porque sentimos todavía mucho dolor o sentimos todavía mucho enojo o hay mucho malestar en nuestras emociones por causa del daño sufrido o de la herida que nos causaron, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en cualquier etapa de nuestra vida. Y les decía que, hace unas semanas estuve tocando de este tema. Y ¿por qué la falta de perdón y por qué el no perdonar va a estancar nuestra vida y no nos va a permitir avanzar en este 2022? Quiero decirte que no te va a dejar avanzar porque cuando tú estás herida, esas heridas te mantienen en una prisión emocional, te mantienen aprisionada y en esa prisión de amargura, de dolor, de oscuridad, de resentimiento, de deseos de venganza. Pero también te va a impedir avanzar porque cuando tú te resistes a perdonar, la ofensa te va a mantener atrapada en una trampa en donde vas a estar allí estancada en el pasado, donde vas a estar estancada en esa situación que te hirió, donde vas a estar estancada en ese momento en el cual tú sufriste o viviste un abuso, una infidelidad o de pronto la traición de un amigo o de una amiga. Por eso es que la falta de perdón nos puede estancar o impedir el avance en este 2022. Ahora, ¿qué sucede cuando no perdonamos? La falta de perdón se convierte rápidamente en amargura. Cuando tú te resistes a perdonar una ofensa, rápidamente esa falta de perdón termina convirtiéndose en amargura. Y una vida llena de amargura te hace responder a todas las situaciones desde la perspectiva de esa amargura. Es decir, puedes decir, alguien me dañó y yo respondo a ese daño con amargura, ¿verdad? Ahora tú dirás, no, yo no respondo a ese daño con amargura. Pero eso es algo inconsciente, algo que tú no percibes. Inconscientemente, cuando alguien tiene una raíz de amargura, cuando alguien se ha dejado atrapar por esa raíz de amargura, ¿sabes? Hay un pensamiento inconsciente, un pensamiento que no lo percibes, que casi te está diciendo, alguien te dañó, responde a las personas que están a tu alrededor con esa amargura. Daña a los demás con la amargura. Y usted dirá, no estoy muy de acuerdo, pastora. Quiero citarte un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 15,
que nos dará como sustento a lo que te acabo de decir. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y continúa diciendo así el versículo, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes, es decir, las trastorne a ustedes y también envenene a muchos. Es decir, que esa raíz de amargura está trastornándote, pero también está envenenando a todos los que están a tu alrededor. Ahora, ¿qué produce la amargura? ¿Por qué necesitamos evitar que crezca en nuestro corazón una raíz de amargura? Cuando una mujer vive amargada no porque simplemente lo quiso, porque sí, porque solo se dio. No, cuando una mujer está amargada es porque en algún momento de su historia se le dañó. Es decir, fue la herida, fue la causa, o fue el canal, o fue la puerta que le abrió la puerta a la amargura, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la amargura? Es la pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿Qué produce la amargura en tu vida? En primer lugar, lo que pasa cuando tienes una raíz de amargura es que pierdes la perspectiva de la situación, es decir, de esa situación que te está dañando, que te está hiriendo, que te está doliendo. Cuando estás amargada, pierdes la perspectiva de la situación. ¿Y qué pasa? Que comienzas a ver todo distorsionado. Lo ves todo distorsionado de acuerdo a esa perspectiva errada en tu vida. Comienzas a ver todo a la luz o al lente de esa amargura. Comienzas a tomar malas decisiones porque esa perspectiva errada te lleva a tomar decisiones erradas, también te lleva a tener una vida de dolor, de conflictos, de contiendas, de enojo. Y aunque tú quieres llevar una vida en paz, una vida tranquila, esa distorsión que trae la amargura a la perspectiva de la vida, pues te lleva a tomar no solo malas decisiones, sino también a un estado emocional negativo en tu vida. Ahora, empiezas a preguntarte por qué me pasó esto a mí, por qué me tuvo que pasar esa situación. Empiezas a repetirte estas preguntas en la mente. ¿Y qué pasa? Que esas preguntas o esa película de lo que sucedió en tu vida, de esa traición, de esa infidelidad, de ese abuso, se convierten en una película que está, o unos pensamientos que están todo el tiempo en tu mente, así atrapándote en ese momento, como les decía, de la historia, en ese momento en particular, y te nubla la visión. Ahora, necesitas volver a tener una perspectiva correcta, y eso solo lo da una vida de perdón. Y yo tengo una pregunta. Si tú sientes que estás dentro de ese grupo de mujeres con un corazón cargado de amargura, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vives feliz con esa amargura en tu corazón? ¿Vives feliz siendo una mujer que no ríe ya, que no se alegra, que perdió la esperanza, que su vida es gris, que su vida es opaca? ¿Estás feliz viviendo así? ¿Estás feliz viviendo en pleito, en contienda, dejando que la ira la ira maneje tu vida, dejando que el dolor te entristezca y borre de tu rostro la sonrisa? ¿Estás contenta con eso? ¿O te has dado cuenta que realmente no vale la pena vivir amargado? Quien se daña. Y bueno, yo quiero decirte, de pronto tú dices, pastora, usted no sabe lo que a mí me sucedió. Y es verdad, no estoy diciendo que lo que te haya sucedido haya sido algo que no tiene trascendencia. Seguramente muchas de las mujeres que me están viendo y están conmigo en esta hora, seguramente vivieron cosas muy difíciles que no son fáciles de perdonar. Y de pronto hay un argumento en tu corazón que dice, yo me debo o tengo derecho a sentir esta amargura. Quiero decirte que a la que te estás haciendo daño eres a ti misma, y eso
finalmente te va a enfermar tu alma, tu vida espiritual y te va a enfermar físicamente. Y lo segundo, ya para terminar, es otra de las cosas que produce la amargura es que infecta a todos los que están a tu alrededor. Cuando tú tienes una raíz de amargura, dice Hebreos capítulo 12:15, dice que nos trastorna a nosotros, es decir, nos afecta primero a nosotros, pero que también envenena a muchos. Entonces, otra de las cosas que hace la amargura es que envenena a todos los que están a tu lado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con un corazón lleno de amargura, tú comienzas a contarle a la vecina, a la hermana, a los hijos, ojo mujeres, de pronto las que han sufrido una infidelidad del esposo o maltrato del esposo o alguna situación con el esposo y permites que la amargura llene tu alma, tú vas y te quejas con los hijos y le vas y le dices, es que tu papá, es que tú me dijo, es que hizo, es que tu papá no me ha tratado bien, es que tu papá, ustedes no lo conocen, es que tu papá, y envenenas el corazón de esos hijos. O cuando has vivido algo también con tu pareja, con tu esposo, envenenas el corazón de tus padres o el corazón de tus hermanos y dices, es que él me dijo, es que él me hace, es que él me maltrata, es que él esto, él lo otro. Y el corazón de tus padres y el corazón de tus hermanos se envenena. Lo mismo pasa, estoy hablando aquellas que son madres, aquellas que son esposas, pero también pasa de pronto a nivel relacional con los compañeros de trabajo o con los hermanos, ¿verdad? En casa. ¿Y qué pasa? Que tú comienzas a envenenar con esas palabras llenas de dolor el corazón de los tuyos. ¿Qué sucede? Que puede ser que después de un tiempo ya tú decidas perdonar, tú decidas y el dolor haya pasado, hayas entrado en un proceso de sanidad, pero los demás, aquellos a los que tú les depositaste esa semilla de veneno y de amargura, te van a decir, pero lo vas a perdonar. Pero tú no decías que era esto, que era lo otro, que era un mal hombre, que te había hecho mucho daño, lo vas a perdonar. ¿Por qué? Porque llenaste y sembraste ese dolor en el corazón de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. ¿Y qué pasa? Que ahora te van a decir, pero no seas tonta, no perdones. Y finalmente se van a convertir en aquellos que van a impedir que tú avances a perdonar. Ahora, les decía hace un momento, puede ser que lo que te haya sucedido a ti sea muy doloroso, pero recuerda que la amargura te quiere tener en una prisión y necesitas salir de esa prisión. Ahora, también tienes que perdonar si de pronto tú eres la que ha sido afectada, de pronto tú eres una hija y fuiste afectada por tu mamá, porque tu mamá sembró esa amargura hacia tu padre. O fuiste de pronto, eres aquella que fuiste afectada por la amargura de un hermano, de un padre, de un hijo. Y hoy eres tú esa víctima que te sembraron amargura en el corazón por otros. ¿Sabes? Quiero decirte que necesitas perdonar a aquella persona que sembró amargura en tu corazón, que envenenó tu corazón, pero perdonar a esa persona porque tú te resentiste, porque esa persona hirió o afectó a esa mamá, a ese hijo, a esa persona que era especial para ti. Es decir, estoy hablándole ahora no a aquellas que han sido afectadas directamente por un ofensor y dejaron que su raíz de amargura envenenara el corazón de otros. Ahora estoy hablándole, si tú eres esa hija, si tú eres esa madre, si tú eres esa mujer que te afectaron con amargura, es decir, que esa mamá, que esa hermana, que esa amiga sembró en tu corazón ese veneno de la amargura, esa semilla de la amargura, y hoy tu corazón está amargado por causa de lo que escuchaste, y hoy tu corazón odia, tu corazón se resiente con esa persona que le hizo daño a tu amiga, a tu mamá, a tu hija, a esa persona que tanto amas, a tu hermana. Hoy necesitas perdonar a quien sembró la amargura, pero también necesitas perdonar a aquella persona que ofendió y que maltrató o que hirió a aquella persona que tú amabas. Hoy tienes que perdonar. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono? Buena pregunta. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este programa, así que tienes que estar muy atenta al próximo programa del próximo jueves porque estaremos hablando de los 3
momentos del perdón. No te lo puedes perder, 3 momentos del perdón. Así que agéndate desde ahora, coloca la campanita, recuerda, suscríbete al canal, pon recordatorio para que cuando estos programas sean emitidos te puedan recordar que ya están al aire. Si te gustó este mensaje, dale me gusta, déjame tus comentarios si fue de gran bendición, testimonio.